Vamos a hablar de algunos elementos que nos pueden ayudar a encontrar un sentido de vida en época de crisis. Quédate con nosotros en Formándonos en Casa. Soy el maestro Carlos Macías, tutor en la Prepa de Líderes del Siglo, y vamos a abordar este tema. Veíamos en el tema anterior que lo difícil de tener o de no tener o carecer de un sentido de vida en una época de crisis, pues es que todavía se nos puede generar un estado de mayor ansiedad, de mayor preocupación, de mayor incertidumbre. Partamos de otra realidad. Una de las necesidades más importantes del ser humano tiene que ver con certezas. Así es, con las certezas. Certeza significa saber que algo va a pasar o pensar que algo va a pasar. Una de las cosas que más se ha afectado con el tema de la pandemia es esa falta de certeza en muchos campos, pero en muchísimos campos. Entonces, entendiendo esa dificultad, entendiendo que una situación no puede seguir así, porque no es sano para la psicología, entonces vamos a poner algunas bases. Primero que nada, ¿qué deberíamos de hacer para encontrar, fíjense nada más cómo lo llamo, encontrar tal vez nuestro sentido de vida, no necesariamente construirlo como tal? Primero que nada, yo creo que no deberíamos de tener miedo a reflexionar. Así es. Esta es la segunda etapa donde la pandemia nos ha pegado muy fuerte en un año, donde nos ha llevado a encierros. Lo que yo he notado en consultoría personal y en tutoría personal es que el hecho de que muchas personas se encierren de una u otra manera les lleva a que se cuestionen lo que hay en su interior. Hay menos distractores. Si tú, por ejemplo, no tienes algo pendiente con tu pasado, tienes algo que no has resuelto, alguna relación, etcétera, lo que suele suceder en los momentos de encierro es que eso que la actividad había enterrado no hay distractores, lo tienes que confrontar. Miren, hace poco me tocaba acompañar a una persona, a una celebridad de televisión que se acercó con un servidor porque estaba pasando una crisis de ansiedad muy grande. Entonces, un poco en el campo de la consultoría, vimos que ella tenía que aclarar varias cosas de su vida, varias cosas que creía que era el éxito, el fracaso, varias relaciones anteriores. Y la pandemia, el hecho que ella ha tenido COVID y que estuviese encerrada en su cuarto, en su casa, pues era la manera en que ella tenía que no podía evadirlo, tenía que afrontarlo. Entonces, primero que nada, date tiempo para estar. O sea, si ya te pegó, si ya estás en un tiempo de que por desgracia a lo mejor no tienes trabajo o estás pasando en una enfermedad, un aislamiento, escucha lo que hay en tu corazón. Escúchalo, escúchalo. ¿Por qué? Porque primero que nada hay que resolver, siento yo, lo que no está resuelto para poder pasar a la siguiente área. Otra característica muy, muy importante es, y de la que muchas veces no se quiere hablar, es de tu conexión con Dios. Así es. Yo no sé si eres una persona creyente o no, pero el hecho de que tú estés buscando un sentido en tu vida, el sentido en tu vida es una actividad espiritual. Ojo con esto, es una actividad espiritual. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero? Una pared no está buscando el sentido de su existir, no se cuestiona. Una mesa o un objeto, incluso los animales, por su tipo de psicología, no están buscando un sentido de vida. El ser humano constantemente está buscando el sentido de su vida, el por qué se tiene que parar cada mañana, el por qué tiene que afrontar ciertos problemas, incluso cuando hablamos en el campo de la tanatología, que es acompañar a una persona en un proceso de pérdida, vamos más allá, buscamos más trascendencia. Y ojo con esto, hay que distinguir la religiosidad de la espiritualidad. La religiosidad consiste en toda la serie de ritos, de acciones
de ritos más que nada, en este caso en el mundo católico de sacramentos, que se viven dentro de la iglesia, una serie de reglas. Tu espiritualidad es tu relación muy íntima y personal con Dios. Para mí lo ideal es tener una sana religiosidad que alimente mi espiritualidad. Ojo con esto. La espiritualidad se tiene que alimentar de una u otra manera. Hay personas que están enojadas con el tema de la religiosidad, que miran las religiones estructuradas, la iglesia y algunas otras dicen cómo es posible, lavado de cerebro, etc. Ok, lo entiendo. Sin embargo, hay que entender lo que realmente es esencial dentro de todo lo que es la religión que me iba a crecer en mi espíritu. Si tú eres una persona que dices, no quiero saber de momento nada de lo religioso, ok, lo respeto, pero tu relación con Dios, tu relación con lo trascendente es importantísima. Y ahí te va. Tú me puedes decir, yo no creo que Dios existe, no está demostrado que Dios exista científicamente hablando. Ok, científicamente hablando, tampoco está demostrado que Dios no exista. Ojo con eso. Y como tú sabes, en teoría, la ciencia, cuando no se convierte en una nueva fe, la ciencia tiene que llevar una estructura de hechos comprobables para emitir una resolución. Y en esa resolución decir, la ley de Newton, por ejemplo, pues se analizaron ciertos elementos para decir, bueno, esta es la ley de Newton porque la hemos comprobado, no la hemos inventado. Si algo desde una ciencia seria no se puede comprobar o no se puede negar que exista, no podemos decir que la ciencia ya comprobó que no existió. Ojo con eso. Y te hablo de tu relación con Dios. ¿Por qué voy a insistir mucho en esto? Porque, a ver, ¿cómo afrontamos la pérdida de un ser querido? ¿Cómo podemos afrontar, por otro lado, el hecho de que la vida nos esté presentando nuevos retos? Cuando tienes alguna enfermedad, cuando tienes alguna pérdida, ¿por qué seguir empujando? Yo creo que esa respuesta profunda solo la puedes encontrar en tu relación seria con Dios. En verdad, te lo dice alguien que ha tenido que acompañar personas a su lecho de muerte, personas en las cárceles y en otros lados, y en verdad cuando estás en situaciones tan fuertes, he visto a personas en ese campo, lo único que les ha dado su verdadera paz profunda es su relación con Dios, identificarse como hijos e hijas de Dios. Sé que para alguno podría pensar, pues, era lo que menos me imaginaba, pero en realidad es donde uno descubre. Va otra reflexión. Tú y yo no nos hicimos. No escogimos dónde nacer, no escogimos el tiempo el tiempo para nacer, las personas con que nacimos, color de piel, etcétera. Fue algo que nos fue dado y nos fue dado por una razón. Entonces, muy importante es alimentar tu relación con Dios. ¿Cómo hacerlo? Primero que nada, pues tratando de orar. Si no sabes, creo que en Formándonos en Casa hay bastantes videos que te pueden alimentar de esto. Ve el tema religioso más allá de la persona, de los líderes que pudieran estar ahí, que te gusten o no. Ve más allá, lo profundo que te puede dejar. El hecho de que vayas a misa, estés en confesión, estés en oración, participes de un sacramento, pues eso es más arriba de lo que el cura te diga. ¿Va? Lo importante es eso, no pierdas tu conexión. Y el último elemento importante es, ojo, el sentido de vida hay que buscarlo cada día, así como lo oyes. Alguna persona puede decir, mi sentido de vida es ser papá. Sí, tal vez, para los que tenemos esa gracia. Pero ¿cómo cada día un papá encuentra la razón profunda, su porqué de levantarse y seguir luchando? Lo tienes que recordar cada día. Una vez que ya te preguntaste, es otro elemento, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí?
¿Para qué? ¿Cuál es el legado que yo quiero dejar en este mundo? Va a hacerse esta otra pregunta, es todos los días clarificar tu mente. ¿Por qué me levanto? ¿Por qué hago esto? ¿Para quién lo hago? ¿Qué legado quiero dejar en el mundo? Esto es importante porque hay personas que hacen cursos, ven videos como este, hacen muchas cosas para encontrar su estilo de vida, su sentido de vida y pensar que ya está ahí, no se tiene que hacer otra cosa más. Grave error, grave error. Todos los días tenemos que buscar el sentido de la vida. Y una cosa es levantarse, agradecer y decir, ¿por qué voy a hacer lo que voy a hacer en este día? ¿Por qué? Más que el para qué. Bien, espero que estas breves ideas, se tendría que hablar muchísimo de esto, sean de tu ayuda, en verdad que lo sean. ¿Por qué? Porque en un momento de crisis, como en el que estamos viviendo ahora, tenemos que ir a los resortes más internos de nuestra alma. Tenemos que reinventarnos en muchísimos campos. Y la única manera de hacerlo es cuando entendemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Va? Como ustedes saben, en nuestro instituto nos encanta hablar de la psicología trascendental, del cual Viktor Frankl, un sobreviviente de los campos de concentración, es padre de todo esto. Y este señor pasó por momentos de muchísimos problemas, de muchísimas dificultades y le dio y encontró un sentido en su vida, aún especialmente, lo voy a decir así, en momentos muy complejos en su vida. Entonces, más allá del dolor, del sufrimiento, de la incertidumbre que pudiéramos estar pasando ahora, creo que detenernos un momento, buscar el sentido en la vida, puede hacernos una mejor versión. Sentido en la vida en base a Dios, en verdad, de verdad. Hay ciertas preguntas, como la vida, la muerte, la pérdida de un ser querido, etcétera, que la psicología aquí simplemente no va a dar una respuesta para eso si no buscas elevarte. Bien, pues muchísimas gracias. Dios los bendiga. Gracias por estar en esta cápsula y nos escuchamos y nos vemos en la siguiente.